¿Qué conoce de Dios la persona incrédula, la que no ha reconocido a Cristo en su vida? ¿Qué conoce de Dios? ¿Qué opinas? Vamos a hacer un poquito interactivo. ¿Qué conoce de Dios? ¿Qué piensas? Mande. Solo lo que ha escuchado de los demás. ¿Qué más? Bien, muy bien. Bien, ajá. Esto es interesante, ajá. Que Dios es amor. Que Dios es amor. O sea, sí hay ciertos conocimientos, hermanos, porque Dios no es un Dios muñeco. Dios no es un Dios mudo. Recuerden que Dios es un Dios creador. Ha creado la tierra, ha creado el universo, ha creado todas las cosas que dentro y fuera de Él existen, hermanos. Su creación es infinitamente grande. Es tan inmensa, hermanos, que debemos ver la grandeza de Dios en cuanto a su creación, quién es Él. Y por lo tanto, hermanos, siendo un Dios tan grande, tan excelso, Él sí se ha comunicado. Él ha comunicado. Entonces, Dios ha escogido, hermanos, ha escogido revelarse de dos maneras en esta tierra. Muchos lo conocemos así como la revelación general y la revelación especial. ¿Y por qué es importante esto, hermanos? Porque vamos a llevar el mensaje a personas que sí tienen cosas acerca del conocimiento que Dios les ha dado, pero que no son salvos. Esto es importante, que entendamos, aunque ellos tienen cierta revelación, aunque ellos conocen ciertas cosas de Dios, necesitan oír el Evangelio, pero ¿qué pasa con estas personas a las que nos enfrentamos, con las que vamos a compartir el Evangelio? ¿Qué conocen? Necesitamos entender esa parte, porque muchas veces llegamos pensando, como decíamos la clase pasada, que conocen a Dios, damos por hecho que conocen ¿a quién? A Dios. Y no es así, hermanos, como tal. Entonces Dios se revela en dos maneras. Dios se ha revelado en su revelación general en su revelación general y en su revelación especial. Estas son las dos formas en que el Señor se ha revelado. La revelación general se refiere a la información que Dios ha dado a conocer, no solo a una persona, no solo en la iglesia. Dios ha dado a conocer a todos los hombres. Dios en general ha dotado de información a todos los hombres. Esta es la revelación general. A todos los hombres, no de hoy, sino de cualquier tiempo, hermanos. Todo hombre conoce esta revelación. Y la revelación especial, que se refiere a toda aquella revelación que se da a conocer únicamente por medio de ¿qué? De las Escrituras. Esta es la idea, por medio de las Escrituras. Este es el otro tipo de revelación. Entonces, existen verdades escritas en los corazones de todos los hombres. Así que tienes que entender esta parte. En todos los corazones de todos los hombres, de todos los tiempos, existen verdades escritas de parte de Dios. ¿Te das cuenta? No importa cuál es su posición, no importa cuál es su trasfondo, no importa cuál sea su religión, Dios ha dado verdades escritas en los corazones de todos estos hombres y todos deben de responder a esto. Todos deben de responder a esto que Dios les ha comunicado. Y la Biblia, hermanos, no solo nos dice precisamente lo que ha escrito el Señor en los corazones de estas personas, sino también cómo responden a esta verdad los que no son salvos. En la Biblia podemos ver todo esto. Entonces, ¿qué sabe sobre Dios el que no es salvo? ¿Qué es lo que conoce? ¿Qué es lo que entiende de Dios la persona que no es salva? Bueno, vamos a ver la primera revelación, la revelación de Dios al hombre, la revelación de Dios al hombre. Dios ha creado, hermanos, ciertas verdades conocidas por cada individuo y este conocimiento puede clasificarse en dos maneras. Uno, el único Dios verdadero se da a conocer así, y dos, la ley de Dios. Y ustedes lo han distinguido por ahí más o menos. La ley de Dios, las cosas que conocen, el amor, ciertas cosas, y el Dios verdadero, el Dios creador. Dios lo ha dividido en un sentido en dos partes. Dios ha revelado dos de sus cualidades a los hombres. Dios se ha dado a conocer con dos de sus cualidades a los hombres que no le conocen, y estas son: una, la persona de Dios revelada en la creación, y dos, la ley de Dios revelada en la conciencia, hermanos.
Estamos hablando de las personas que no conocen a Dios, ¿de acuerdo? Y esto no solo a las que no conocen a Dios, todos los que no conocimos a Dios. Nacimos sin conocerle en un sentido, ¿no es cierto? Nacimos pecadores, no le conocemos. Entonces Dios da esta revelación de sus cualidades a los hombres que no le conocen en estas dos maneras, en estas dos formas. La persona de Dios revelada en la creación y la ley de Dios revelada en la conciencia. Vamos a ver la primera, hermanos. La persona de Dios revelada en la creación. Vayan a Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Alguien que lea Romanos 1, versículos 18 al 20. Romanos 1, versículo 18 al 20, ¿sí? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahí está, hermanos, observen, eso es importante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estos hombres injustos, ¿qué hacen, hermanos? Detienen. ¿Hay información en ellos? Sí, hay información. Hay información. ¿Por qué? Porque lo que de Dios se conoce les es ¿qué? Manifiesto. ¿Hay información de Dios? Sí. Pues Dios se los manifestó. ¿Cómo? En el contexto de este texto, ¿cómo se lo manifestó? Por medio de La creación. Ese es el contexto. La creación, hermanos. ¿Y cuál es el contenido, hermanos? Haciéndose visible, hace visible los atributos de Dios, ¿no es cierto? Lo que era invisible de Dios, lo hace visible con sus atributos y es claramente capaz de ser entendido, dice el texto, ¿no es cierto? Observen, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas ¿qué? Invisibles ¿de quién? De Él, ¿cuáles? Su eterno poder y su deidad, o sea, poder eternal y su naturaleza divina, es lo que está haciendo. Eso se los da a conocer, eso nos los dio a conocer, su eterno poder y deidad es claramente visible. ¿Desde dónde, hermanos? Entonces, ¿cómo se da a conocer el Señor? ¿Cómo da a conocer su poder eternal y su naturaleza divina? La creación. ¿Se dan cuenta? ¿El hombre puede decir que no conoce algo de Dios o no conoce de Dios? No puede, hermanos, no puede, porque dice, siendo entendidas por medio de las cosas que hechas, de modo que no tienen ¿qué, hermanos? Excusas. Entonces ahí está, no tienen excusa. Dios se revela por medio de su creación a estos hombres, hermanos. Deja ver parte de su naturaleza nuestro Señor aquí. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Es un conocimiento externo. Este conocimiento externo es observable y está disponible ¿para qué personas? Para todos, creyentes o no creyentes. Todos, seas creyente o no seas creyente, puede ser conocida externamente para todos. Así que cuando nosotros compartimos a una persona y le llevamos el mensaje, hermanos, tengan por cierto que hay cierta información proporcionada por medio de los atributos divinos de Dios, dados a conocer por medio de su creación. Las personas conocen, hermanos. Las personas sí entienden cierta situación de las cosas. El hombre conoce instintivamente que fue creado. El hombre entiende en un sentido. El hombre no es capaz de decir yo vengo de la nada. Casi nunca te vas a enfrentar con una persona así. Las personas ateas tienen que creer en algo. ¿De acuerdo? Entonces, ellos tienen información y saben instintivamente que fueron creados por algo o por alguien. El hombre conoce instintivamente que toda la tierra fue creada, hermanos. También está esa información. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra base? Romanos 1. ¿Se dan cuenta? Porque todo el poder de Dios, su naturaleza divina, se es manifiesta mediante la creación. El hombre entonces conoce que fue creado, conoce que la tierra fue creada. El hombre también conoce instintivamente quién lo hizo a él. No sé si de pequeño tú pasaste por algunas situaciones de pensamientos
filosóficos, trascendentales, pero yo me sentaba con uno de mis amigos afuera de mi casa en las noches y volteábamos la cabeza hacia el cielo y decíamos, ¿qué es la nada? ¿Qué es este vacío que podemos ver? Y llegábamos a ciertas conclusiones, pero no puedo recordar haber pensado que veníamos de la nada, hermanos. Sabíamos y entendíamos que había algo o alguien que había creado todas estas cosas. El hombre, Dios le dota de esa comunicación. ¿Te das cuenta? Entonces, la extensión está de esta revelación. ¿Hasta dónde está, hermanos? ¿Hasta dónde está esta extensión? ¿Hasta dónde llega este conocimiento de esta revelación? A toda la humanidad. Llega a toda la humanidad y es claramente vista por todos. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está una manera en que estas personas que no conocen a Dios, Dios muestra y se revela a ellos en sus atributos personales. La otra, la ley de Dios revelada en la conciencia. Dios se ha revelado en 2 de sus cualidades a los hombres. Ahora la segunda es por la ley de la revelada en la conciencia. ¿Qué es la conciencia, hermanos? ¿Qué es la conciencia? ¿Es una guía? ¿Como si fuera el Espíritu Santo? No es eso, hermanos. Vayan a Romanos capítulo 2, versículos 14 al 15. Observen cómo Dios se revela a los hombres que no son salvos también de esta manera, se nos ha revelado así también a nosotros, seguro en alguna parte del tiempo de nuestra vida. Vayan a Romanos 2, capítulo 2, versículos 14 y 15. Otra persona que lea estos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahí está, gracias. Sí. Gracias, Toño. Observen, versículo interesante, hermanos, observen. Porque cuando los gentiles, ¿quiénes? Los que no conocen del Señor, ¿no es cierto? Aquellas personas paganas, los gentiles que no tienen la ley, ¿se dan cuenta? Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Ellos entonces sí hacen algo que viene ¿de quién? De Dios. Ellos hacen cosas que vienen de Dios, ¿no es cierto? Lo hacen por naturaleza. Lo hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan la ley, porque no son salvos, ¿no es cierto? Son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde, hermanos? En los corazones de ¿quiénes? De los incrédulos. ¿Se dan cuenta? El Señor se revela a ellos de estas 2 maneras. Entonces, escrita en los corazones, dando testimonio ¿qué? Ahí está. Su conciencia. Su conciencia es la que da testimonio y acusándoles cuando hacen mal o defendiéndoles cuando hacen bien sus razonamientos. ¿Qué es esto, hermanos? Sin conocer la ley, estos incrédulos, estos paganos, intentan poner en práctica los principios más básicos. ¿Te ha pasado esto? ¿Cómo pone un incrédulo en práctica los principios básicos de la ley? En este caso, valoran cosas como la bondad, el amor, la honestidad, la comprensión. Valoran estas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque lo reflejan parte de la ley divina que ha sido escrita ¿en dónde, hermanos? ¿Nos pasó a nosotros antes de conocer a Cristo? Sí, sentíamos cierta compasión por personas. Entonces los gentiles hacen cosas que fueron escritas en sus corazones. ¿Dónde está el contexto de esta revelación? ¿En dónde está la revelación? En la conciencia. En la conciencia. La primera era ¿en dónde? En la creación. ¿Y esta en dónde es? ¿Se puede escapar el hombre de decir yo no sabía nada de Dios? Cuando tú te acercas, es posible que le hables de Dios. Es posible que le digas qué es lo que Dios le ha dado a conocer a él o a ella. ¿Te das cuenta? No te pueden decir, yo no conozco, ahorita vamos a entrar. El hombre no puede ser neutral, hermanos.
El hombre no puede decir si le conozco o no le conozco. Debe de ir por alguno de estos extremos, pero no se puede parar en el centro y decir, no, yo no sé si es por aquí, yo no sé si es por acá. Ellos tienen la capacidad de reconocer entre lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Por esa conciencia, cuando les acusa, dice, en sus mentes, en sus corazones. Entonces, esta conciencia, hermanos, es un sistema, hagan de cuenta, como un aviso a su conciencia por parte de Dios, de las cosas que hacen ellos. Y, como decía, no es nuestro guía, la conciencia no es nuestra guía, nos acusa, ¿no es cierto? Pero no es como el Espíritu Santo, hermanos, que nos guía, nos hace entender, nos ilumina. Es simplemente como un guardián que nos deja ver ciertas cosas, y su contexto está en la ley del Señor. Ahí está esta parte, está en la ley del Señor. Y la extensión de este tipo de revelación de la conciencia, ¿hasta dónde llega, hermanos? ¿Cuál es su extensión? ¿Hasta qué punto se extiende? A toda la humanidad. A toda la humanidad. No es nada más a ciertas personas. Entonces, estamos conociendo a este tipo de personas a las que les vamos a llevar el mensaje, hermanos, con las que vamos a compartir a toda la humanidad. Alguien que vaya a Génesis, nada más por poner un ejemplo, Génesis 27:12, Génesis 27:12, hablando de una ilustración en cuanto a este tema. Génesis 27:12, ¿recuerdan a Esaú y a Jacob? 27:12, alguien que lo lea, por favor. Quizá me faltará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mi maldición y no bendición. Ok, ¿se dan cuenta? Cuando Jacob obtiene la bendición de Isaac, ¿qué estaba pensando Jacob, hermanos? ¿Estaba actuando su conciencia ahí? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene extensión para todos. Estas dos revelaciones es para toda la humanidad de todos los tiempos, no importando la posición que tenga cada persona. Ahora bien, ¿qué hace el hombre con esta revelación? ¿Tiene revelación o no el hombre? Sí. ¿Qué hace el hombre con esta revelación? La rechaza. Ahí está. El hombre la rechaza. El hombre rechaza la revelación y por lo tanto rechaza ¿a quién? A Dios. Está rechazando a Dios. Observen, los hombres viven en rebeldía contra Dios. Los hombres viven en rebeldía contra Dios. Esa es la siguiente, más adelante. El hombre vive en rebelión contra Dios. Ahí está, hermanos. Romanos 1:18. ¿Qué dice? Romanos 1:18. Lo acabamos de leer. ¿Por qué qué? ¿Alguien que lo lea fuerte? Ahí está, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre, hermanos, vive en rebelión con Dios. Injusticia, restringen la verdad, la detienen, no la quieren conocer, aunque la tienen, ¿no es cierto? Aunque conocen ciertas verdades que Dios ha escrito en sus corazones, en su conciencia, y se las ha revelado externamente, retienen esta verdad. El hombre que no es salvo, hermanos, el hombre que no es regenerado, no tiene conocimiento de Dios, y cuando no tiene conocimiento de Dios no incluye la fe, no incluye la sumisión, no incluye la obediencia, pero tiene cierto conocimiento. Entonces, todo lo que se sabe de Dios es solo suficiente para que este hombre se condene. ¿Y qué se sabe de Dios? Que Dios es el creador, que Dios le ha creado y que hay ciertas leyes escritas en su corazón que no provienen de él, sino que son revelaciones de Dios a los hombres que no le conocen. Entonces comparen esto, hermanos. Por ejemplo, en Santiago 2:19, ¿se recuerdan esto? Compárenlo con Santiago 2:19 en cuanto a este tipo de hombres. Alguien que lo lea. Santiago 2:19. Obsérvalo, le conocen y ¿qué hacen? Tiemblan. Bueno, pasa con nuestras familias, hermanos. Tu familia no es salva, le conoce y ¿qué hace? Le rechaza voluntariamente.
Porque hay cierto conocimiento, pero ¿qué decide hacer el hombre? Rechazarle. El hombre no tiene excusa por su rebelión. Entonces, hermanos, ese es el otro punto. El hombre no tiene excusa por su rebelión. El hombre conoce que existe un Dios y es consciente de su ley, ¿no es cierto? Ya lo vimos ahorita, hay un Dios creador, es consciente de que está su ley ahí y toma ese conocimiento y escoge ¿qué, hermanos? Toma el conocimiento, sabe que hay un creador, sabe que hay una ley, pero ¿qué escoge? Ignorarlo, escoge suprimir ese conocimiento. Los hombres que no son salvos tienen un conocimiento general de la verdad, pero no tienen a Cristo en su vida. Por lo tanto, es importante que compartirles, llevarles este mensaje. Pero el asunto es, hermanos, no tienen excusa. No tienen excusa. Estos hombres sí tienen cierta revelación y no hay excusa. No hay ni una razón aceptable para que el hombre pueda decir, no le conozco, o para que el hombre pueda decir, voy a rechazar al Señor. Entonces, el hombre es consciente de Dios, que es un Dios verdadero, y ha respondido de forma desobediente, ha respondido de forma deshonesta a este tipo de conocimiento. Es importante, hermanos, cuando nosotros vamos a compartir, que llevemos estos elementos, estas verdades cada vez que vamos a compartir, porque esos hombres, hermanos, cuando rechazan a Dios en un sentido, odian la verdad, y si odian la verdad, están odiando a Dios. Esas personas odian a Dios, son enemigos de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su ira. Por eso digo que somos enemigos, hermanos. Cada uno de nosotros habíamos sido, la ira del Señor estaba con nosotros, éramos sus enemigos, ¿no es cierto?, antes de conocer a nuestro Señor. Así entonces, a pesar de lo que afirmen, a pesar de lo que ellos nos puedan decir, a pesar de su supuesto conocimiento, hermanos, y estén obstinados en creer que ellos tienen la verdad, están en rebelión con Dios. La Biblia siempre nos habla claramente de esto. Efesios capítulo 2, en el versículo 3, Efesios 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que ¿quiénes? Que los demás que tienen información de Dios. Sí, que Dios se las ha revelado por medio de la creación, por medio de la ley, siendo el contexto su conciencia, y ellos han decidido rechazarla, ¿no es cierto? No tienen excusas para decir que no había un Dios, no la hay. ¿Se dan cuenta? Todos ellos son culpables, todos nosotros somos culpables. El hombre, hermanos, entonces, el hombre se ve a sí mismo como su autoridad final. Es lo que sucede. El hombre se ve como su autoridad. ¿Quiénes éramos la autoridad antes? Nosotros. Antes de que nos compartieran, ¿qué decíamos, hermanos? Es mi vida. Yo gobierno, yo me muevo conforme a mis propósitos, a mi manera. Y aquí está, hermanos, quiero llegar a algo claro y sencillo. Aquí está. ¿Qué es lo que estaban rechazando? A Dios. A pesar de ver toda la grandeza de su creación, nosotros decíamos, no, yo soy quien gobierna. Yo soy quien tengo la autoridad final. El hombre así es, hermanos. El hombre que no es salvo asume que él tiene la autoridad final. Asume eso, ¿no es cierto? Piensa que puede piensa que tiene el valor de juzgar la autoridad divina, hermanos. Y obviamente, en un sentido quiero entender esta parte, hermanos. La Biblia nos dice que no hay excusa, pero el hombre necesita el poder del Espíritu para conocer esa verdad, y nosotros, hermanos, somos aquel utensilio que queremos llevar a las personas. Piensa por un momento, si ellos y nosotros vivíamos en este tipo de condenación y éramos por naturaleza hijos de ira y nos comportábamos con toda clase de vicios como antes, como los demás lo hacían, ¿qué va a suceder si nosotros, como el cuerpo de Cristo que nos decimos ser, llevamos el mensaje incorrecto? No conocemos,
lo que ellos deberían conocer. Llegamos sin información de lo que esa persona ya conoce. Y nosotros le queremos dar entendimiento de algo tal vez erróneo, hermanos. Son personas que necesitan entender el Evangelio y necesitan entenderlo de una manera correcta. Entonces, nuestra labor es ir tras ellos o animar a estos pecadores ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque están ofendiendo a Dios creyendo que ellos tienen la autoridad final. Nuestro papel es llevar a estos hombres al arrepentimiento, recordarles de la verdad que ya tienen escrita en dónde, hermanos, en sus corazones. ¿Cuáles verdades le voy a recordar entonces? ¿Qué le debo recordar a la persona que no tiene a Cristo? Fuerte, alguien que está allá murmurando. La verdad que ya está escrita en su corazón. ¿Cuáles? Cristo. No. La creación. Exactamente, Toño. Exactamente. Dios es un Dios creador. Tú no puedes negarlo. Él ha creado todas las cosas. Él se ha revelado, ¿no es cierto? Sus atributos han sido revelados. Su eterno poder y deidad se ha revelado, se ha manifestado por medio de ¿qué? De la creación. Ellos tienen que entender esto porque es información que ellos ya tienen. ¿De acuerdo? Número 2. ¿Cuál otra información tengo que darles a conocer? La conciencia. Bien, Toño. La conciencia. La conciencia, hermanos. Dios les ha dejado. ¿Cómo es que sabes amar? ¿Cómo es que te sabes doblegar? ¿Cómo es que sabes ayudar, suplicar? ¿Cómo lo sabes? El hombre tiene que empezar a pensar y decir, es cierto, esto es por algo que Dios me ha revelado a mí. Por eso la gente, estoy diciendo, piensa que tiene la autoridad final porque piensa que lo que tiene y ve está bajo su autoridad. Y eso es lo que quiero explicarles. Si tú vas y no conocemos estos tipos de principios, ellos no lo entienden, hermanos. Tienes que recordarles lo que Dios ya ha escrito en sus corazones. ¿Estás de acuerdo? Así que cuando tú veas a una persona no pienses, pobre incrédulo, no sabe nada. No, tiene información. Y tiene información soberana, hermanos. De un Dios soberano, de un Dios real que les ha manifestado cosas reales. ¿De acuerdo? Muy importante, hermanos, hacer esto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tienes que revelar de todo esto? El hombre cree que es un hombre bueno, ¿no es cierto? ¿Cuántos van a ir al cielo? ¿Cuántos van a ir a la presencia de Dios? ¿Cuántos van a estar con Él? Todos. Porque el hombre piensa que tiene autoridad de decir esto. ¿Por qué no va a ir el hombre a la presencia del Señor al final de los tiempos? Por su pecado. Por su pecado. ¿Cuál es, hermanos? Cuando estaban ellos dentro del jardín en Edén, usted tuvo en el capítulo 1 de Génesis, cuando ellos estaban en el jardín del Edén, el hombre caminaba con Dios, caminaba en una relación santa, caminaba con Dios en una relación pura con Él, pero ahora, hermanos, es muy diferente. Ahora el hombre es esclavo del pecado. Ahora no tiene esa misma comunión. Romanos capítulo 6, versículos 7, observa, sirviendo de buena voluntad, 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estoy leyendo Efesios. Romanos 6, 17. Romanos 6, 17, observa, dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos, ¿qué? Del pecado. Entonces, ¿qué es el hombre, hermano? Esclavo del pecado. ¿Cuál hombre? De todos los tiempos. De todos los tiempos. Este hombre es esclavo del pecado. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. También Efesios 2:21, ahora sí Efesios 2:1. Efesios 2:1. El hombre es o está, ¿qué, hermanos? Obsérvenlo ahí, Efesios 2:1. Fuerte. Llenos de vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, el hombre, ¿cómo está ahora? Ya no camina con Dios en una relación santa, en una relación única. Ahora, ¿cómo está el hombre? Muerto ¿en qué? En pecado. Y antes decía que era esclavo
del pecado. Y ahora Tito 1:15, Tito 1:15, otro que lo lea. ¿No? ¿No lo encuentran, hermanos? Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su ¿qué? Su mente y su conciencia están ¿qué? Entonces, ¿cómo está su mente, hermanos? Engañada. Tiene una mente engañada. A este tipo de personas es con las que nos vamos a acercar, a este tipo de pecadores. ¿No es cierto? Segunda a los Corintios 4, versículo 3. Segunda a los Corintios 4, verso 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Y más adelante, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de quienes, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, ¿cómo se encuentra este hombre, hermanos? Cegado en su mente. ¿Te das cuenta? Y así podemos seguir. 1 Timoteo, tienen una conciencia cauterizada. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, sin capacidad de entender verdades espirituales. Ahí está, hermanos. Este es el hombre al que vamos a enfrentar, un hombre pecador. ¿Qué le vamos entonces, en síntesis, hermanos? ¿Qué le vamos a mostrar a este hombre? Llegamos con nuestro poder, lo que hemos aprendido antes. Somos capaces, o nuestros argumentos son capaces, hermanos, nuestros argumentos humanos, intelectuales, son capaces de convencer a alguna persona para que llegue al arrepentimiento. No. ¿Qué debemos hacer entonces? El Espíritu nos ayuda, nos guía, la oración, nuestro testimonio, ¿no es cierto? Le damos gloria a Dios. ¿Qué necesitamos hacer? En este caso que estudiamos hoy, entonces, resumiendo y en conclusión, recordarles la verdad, dos verdades. la creación y la conciencia. Dios les ha revelado, ¿no es cierto? Por medio de la creación y por medio de su conciencia les ha dado información. Tienen que responder a ella. ¿Cómo? No como el hombre responde hoy en día. El hombre hoy en día dice: no, esta es mi vida, déjame en paz, yo le conozco, yo sé, yo tengo mi propia voluntad, mi propia autoridad para trabajar con esto, pero no. Recuerda que el hombre es pecador, tiene una mente entenebrecida, una mente engañada, su mente está cegada, ¿no es cierto? Es esclavo del pecado, está muerto al pecado, y alguien que es esclavo del pecado, hermanos, en Cristo puede ser liberado. Tú puedes llevarle el mensaje, hermanos, ¿no? Dios a veces pone ciertas situaciones en tu vida para que puedan, o en la vida de estas personas, para que ellos puedan todavía más conocer del Señor. Y es un momento para que te acerques con ellos. Así que vamos aprendiendo, hermanos. Ya no nos acercamos nada más con las personas así como sí, sino ahora les damos las razones bíblicas, ¿no es cierto? Por eso llamamos evangelismo bíblico. ¿Cómo nos acercamos a estos hombres? Y estos hombres que conocen de Dios, y parte de la ley, ¿no? Las leyes morales. Hay actividad porque fue escrita en sus corazones. Bien, hermanos, ahí tenemos información. Vamos a seguir trabajando con ella. ¿Qué les parece? Oramos y pasamos a la cena del Señor, hermanos. Vamos a orar y vamos a pasar a la cena del Señor en esta tarde. Y pedimos también la guía del Señor para celebrar la cena. Señor, te pedimos tu guía, te pedimos tu dirección para llevar a cabo la cena del Señor. Te pido que prepares nuestros corazones, estemos conscientes de lo que vamos a celebrar y que, Señor, tú seas glorificado aún en la mesa también, en la que tú nos has mandado a celebrar, Señor. La has instituido tú eres quien la ha ordenado, no los hombres. Te pedimos, Señor, tu favor para esta tarde, en Cristo Jesús. Amén.